La gravedad ¡Santo! hace las cosas caer, pero hay formas y formas de caer. Puedes caer bonito o caer feo, caer deprisa o caer despacio, caer con gracia o caer sin ella, caer estrepitosamente o caer con sutileza, caer por cansancio ¡No! o caer por torpeza. Saber caer es un arte, ¡Qué bien he caído! ¡Increíble! cuyo principal ingrediente es la constancia. Para caer bien hay que caer y caer, caer y recaer, caer y recontracaer. Y cuando pienses que ya no más, eso es, volver a caer. Tantas caídas han sido que, después de 7 años viajando en moto, he caído en la cuenta de que a veces es normal sentirse algo alicaído y un poco decaído. Por eso, mi madre ha llegado a la conclusión de Que que necesitas un curso, hijo, ya, para que no te caigas tanto de las jacas. Bueno, al final he hecho caso a mi madre y he venido al curso. Estoy aquí con Óscar Durán, llevamos todo el día en el circuito de Navarra entrenando un montón de ejercicios y de entre esos hemos seleccionado 10 para compartir con vosotros. Tip número 1, posición en la moto. El pie centradito en el estribo, la rodilla ligeramente flexionada y pegadas a la moto y los codos a la altura de los hombros. También ligeramente flexionado. ¿Lo he dicho bien, Óscar? Acuérdate, sobre todo, siempre los hombros y los codos paralelos con el manillar y La barbillita. la cabeza bien alta para ver lo más lejos posible. Que ese es el tip número 2, la mirada. Mirar es importante, sobre todo cuando vas en moto para no estamparte. No es mirar a la rueda, ¿verdad? No, correcto. Sino mirar lo que viene. Tener visión de qué es lo que está viniendo. No ver lo que está pasando en el momento, sino para allá. Exacto, nos podemos adelantar a cualquier cosa que nos podamos encontrar en el camino. Tip número 3. 2 dedos en el embrague. ¿Para qué? Para tener disponibilidad, sobre todo en terrenos accidentados, para no tener un accidente precisamente. Si perdemos un poco el equilibrio y perdemos el control también de la moto, siempre podemos apretar el embrague y estamos a salvo. Tip número 4. En las subidas, acordaros, golpe de gas en la base de la pendiente, hacemos un impulso con ambos pies encima de los estribos y colocamos el cuerpo hacia adelante. Y en las bajadas posicionamos el cuerpo para atrás, dejamos el embrague y usamos el freno de motor para controlar la velocidad. Tip número 5, frenada en subida. ¿Qué pasa si se cala la moto subiendo una cuesta? Lo que hay que hacer, que es lo que no hacía yo al comienzo de mi viaje, ejemplo de ello es el vídeo este. Lo que no hay que hacer es dejar el embrague cogido, porque ¿qué sucede? Que aunque cojas el embrague y dejes el freno puesto, en una cuesta con pendiente, la moto, sobre todo si hay equipaje, aunque tengas cogido el freno con todas tus fuerzas, va a derrapar. Sucede eso. Lo que hay que hacer es dejar el embrague suelto, no te vas para atrás, no pasa nada, miras qué es lo que viene y sin tocar el freno, lo que vas tocando es el embrague, es decir, el freno motor. Y poquito a poquito vas bajando, tranquilamente, sin prisa ninguna. Eso es. Tip número 6, conducción en roderas. Controlamos la moto con los pies, suaves en el manillar, mantenemos una velocidad constante y sobre todo la mirada bien lejos. Tip número 7, frenada de emergencia. Lo primero que hay que hacer para la frenada de emergencia, evidentemente, es dejar de acelerar. Lo segundo, antes de coger el freno, pero un milisegundo antes, es también coger el embrague para que no se te cale la moto. Y luego, no es hacer así, es cogerlo con firmeza y para adentro, pero como si exprimieras un limón. Hay un pequeño matiz de diferencia, porque si no la moto se te va a clavar y te va a hacer algo raro. Simultáneamente, freno trasero. Es posible que la rueda trasera, si tienes el ABS desconectado, te derrape un poco y ahí ya tienes que controlar tú cuando le levantas
Y cuando sigues, esta es la manera más efectiva de frenar en la menor distancia, en el menor tiempo. Lo voy a hacer. ¡Ah! Y el cuerpo bien para atrás. Fijaos, ¿eh? ¡Ah! Perdón, se me ha metido un mosquito en el ojo, tío. ¡Ah! Este tip no estaba previsto, pero usa gafas de enduro. Yo es que no me las he puesto porque no me caben aquí con la cámara. Hostia, tú, que tengo un mosquito ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¿Quieres que siga grabando o que te ayude? Sigue grabando. ¿Lo ves? Sigue ahí, ¿eh? ¡Ah! No soy capaz de quitarlo, tú. Ahora. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Y está vivo! Joder. Tip por la naturaleza. Vive y deja vivir. Hostia. Voy a repetir la frenada. Ahora sí, ¿no? Vamos a por el siguiente tip, que me escuece el ojo. Tip número 8. Llevar neumáticos propicios para cuando vayáis a entrar en barrena, en ripio, en terracería, en trocha, como se llame. En destapado, que también lo dicen por allí. Es que también ha estado por América. Esto es una cuestión que da para mucho. ¿Qué porcentaje quieres de on y qué porcentaje quieres de off? Cuando eliges más de uno, te penaliza en otro. Mi recomendación, dependiendo cuánto hagas, elegir más de un porcentaje o del otro. Yo suelo llevar un 50-50 o un 60-40. Es cierto que si me voy a meter en mucha arena o en mucho barro, pues preferiría un taco más agresivo, el cual luego te penaliza en pavimento, especialmente si ha llovido. Pero es que respecto a los neumáticos hay una cuestión muy importante que Óscar os va a explicar. Que es la presión de los neumáticos. Ajustar según las condiciones. Pues si estamos en una zona muy pedregosa, con piedras incrustadas, pues tener en cuenta que a lo mejor la presión tiene que ser un poquito más alta de lo normal que estaríamos pensando para hacer algo off-road. Para evitar que en un llantazo se destalone el neumático y game over. Y luego si vamos a hacer terreno muy blandito, arena, barro y así, pues sí que bajarlo un poquito más de lo normal. Yo, por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, cuando hay mucha arena, mucho barro, en la delantera llevo 0,9, 1 y en la trasera 1,5. ¿Hago bien? Haces bien, haces bien. Si estamos, como te decía, en terreno muy blando, podemos bajar bastante las presiones. Al final lo que queremos es que haya la mayor superficie de contacto para tener la máxima tracción posible. Incluso si hacemos arena de desierto, podemos incluso llevarlos más bajos. A 0,5 o por ahí. Eso en este tipo de moto, en la 1250, 1300 son otros, ¿no? Sí, a ver, tener en cuenta también que por el tema de las presiones hay que también pensar siempre en el peso de la moto. Claro. Al final, si estamos hablando de una moto muy pesada, tampoco queremos bajarle mucho las presiones. Entonces, pues bueno. Y cuando el terreno es más durito y hay más piedra, yo suelo llevar delante 1,5 y detrás 2,3, más o menos. Está bien. Podrías llegar incluso a hacer 1,9 o 2,0 delante y 2,2 detrás. Pero volvemos a decir que esto cada fabricante también tiene sus recomendaciones y un poco también al gusto de cada uno. Tip número 9, equipación. Hay que ir bien equipado. Sus buenas botas, su buen traje, su ropa técnica. ¿Para qué? Pues para que a lo que sea que te pase, que en tierra te vas a caer sí o sí en algún momento, más pronto que tarde, pues que no se te salga la clavícula por aquí, no te rompa una muñeca, no te tuerzas el tobillo. Y ahora ninguno de los dos los llevamos, pero es importante guantes y casco. Siempre a poder ser integral, ¿vale? Que nos cubra también la cara. Y, protección de espalda. Fundamental. Y por último, tip número 10, tener un dispositivo de llamada de emergencia, un satelital de la marca que sea, pero que sobre todo si vas solo puedas avisar a las autoridades o a alguien de que has tenido un accidente, no te puedes mover, no puedes salir, como me pasó a mí en Guatemala y te tuvo que rescatar la policía. A mí eso me ha pasado. Tip 10
Punto 1. Importante, por favor, siempre llevar el dispositivo, el botón de emergencia, llevarlo siempre encima, ¿vale? No sirve de nada si lo tenemos en la moto y nos caemos y la moto se va a 15 metros lejos, ¿vale? Es importante que lo llevemos siempre encima para que lo podamos accionar en cualquier situación de emergencia. Así es. Y bueno, esto ha sido todo. El tip 11 sería que si os animáis, os recomiendo mucho que hagáis uno de los cursos de la Riders Academy. Yo he hecho el de iniciación y he repasado cosas que pensaba que hacía bien y realmente hacía mal, y he aprendido un par que desconocía. Si hubiese sabido esto en mi primer año, muchachos, ¿cuántas caídas me habría ahorrado? Entonces, pues quien quiera adentrarse en el mundo de la aventura, aquí está Óscar, súper dispuesto a enseñaros de la mejor manera. Así que nada, esto ha sido todo. Si queréis algún otro vídeo de tutorial, que la verdad es la primera vez que hago esto. Perfecto, pues, siempre hay una primera vez para todo. Y también una última, muchas veces. Esperemos que no sea esta. No, porque son 3 niveles. El segundo y el tercero pues los haré más adelante. Esto lo vais a estar haciendo por España en distintos sitios, ¿no? Sí, exacto. Ahora justo estamos aquí en Navarra, vamos a estar haciendo en Jerez, luego estaremos haciendo en Madrid en la primera parte del año, y a partir del segundo semestre vamos a ir abriendo nuevas sedes y también repitiendo para la gente como tú, por ejemplo, que ha venido a Navarra y ha hecho el 1, que puedan venir de nuevo otra vez el año que viene la zona y exacto, y hacer el nivel 2 y luego el nivel 3. Vendré, Óscar, vendré. Perfecto, Un placer, encantado tío. de recibirte. ¿Qué tal lo he hecho? La verdad que muy bien, me ha sorprendido, me ha gustado que realmente te he visto que has aprendido cosas. Es que las he aprendido. Y que te has sorprendido también de muchas cosas que pensabas que tu moto no era capaz de hacer. Y al final para eso está el curso, ¿no? Un poco para sentar esas bases y a partir de ahí empezar a construir, empezar a practicar e ir mejorando. Me he acordado mucho haciendo el curso, Óscar, del primer curso que hice en 2017, cuando yo era el más novato de todos los que estaban ahí. Fui el que más se cayó, era el que la gente más miraba como, ¿y este es el que va a dar el viaje ese largo, no sé qué? Y se aprende empezando. Se aprende empezando, practicando, juntándote con gente que sabe, saliendo a rodar al campo, haciéndote un viaje de vez en cuando y queriendo aprender, perdiendo el miedo. Yo al principio temblaba, era una piedra tensa que al más mínimo movimiento extraño de la rueda se cagaba. Y sin embargo, poco a poco pues vas conociendo estas máquinas y yo siento que hay una analogía muy interesante entre el motociclismo de aventura y la seguridad que desarrollas en ti mismo. En los otros planos de la vida, con la familia, con los amigos, en la calle, en el trabajo, no sé, en distintas situaciones. A mí la moto, una de las cosas que más me ha dado ha sido el sentirme seguro, el sentirme que sí soy capaz, que puedo pasar del no saber al aprender y acabar sabiendo. Así que estaremos encantados de recibiros y de explicaros y ayudaros a mejorar y a daros un poquito más de confianza para aquellos que todavía dudan si me meto o no en, ¿cómo le llamas tú cuando entras en el marrón? En lo marrón. Hay que adentrarse en lo marrón. Exacto. Hasta luego.